Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud, el programa más integral que hay en materia de medicina. Hoy vamos a hacer nuestra consulta de rutina a la dermatóloga y vamos a controlar exhaustivamente los lunares de nuestra piel. Después te vamos a contar exactamente qué tenemos que hacer con estos lunares. Y también vamos a hacer la consulta al diabetólogo y te vamos a contar todo lo que tenés que saber en este sentido. Pero además tenemos a nuestros médicos amigos aquí a mano para todo lo que tenemos que informarnos, para todas las dudas que tenemos. El doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo, y el doctor Dovidio, especialista en medicina holística. ¿Qué temas vamos a tratar en el día de hoy? Hoy vamos a tratar el tema de la pérdida de autoridad. ¿Cómo enferma socialmente esto? Ajá. La pérdida de referentes Sí. de autoridad, Sí, señor. el respeto que se le ha Sí, perdido señor. a nuestras autoridades. Sí. Muy interesante. Doc. Mira, yo voy a tomar parte de lo que vos vas a conversar y vamos a charlar sobre cómo hacer que la diabetes, la hipertensión y el tabaco no te afecten la salud cardiovascular. Bueno, ¿hay formas de que así sea? Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Estos Pregúntamelo cuando terminamos, vas a ver. temas... Muy bien. Todo esto en Tesis de Salud de hoy, no te lo podés perder, empieza de esta manera. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los lunares. ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo puede ser un signo de algo que no está tan bien? ¿Por qué hay gente que tiene la piel llena de lunares? Hay gente que no tiene ninguno. Bueno, todas estas consultas se las vamos a trasladar a la doctora dermatóloga Luciana Prina. Muchísimas gracias tú por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa con los lunares? ¿Cuándo hay que consultar al médico y cuándo hay que revisarlos? Pacientes que tienen lunares los vamos a revisar una vez al año, ¿sí? Y hay que acostumbrarse desde chiquitos. Es una consulta habitual que tenemos en pacientes pediátricos hasta pacientes adultos, en donde revisamos una vez al año y vamos a controlar algo muy importante de los lunares, que es que no vayan cambiando su forma, su color. Hay formas de evaluar los lunares y eso también lo enseñamos en las consultas. Ahora terminamos un poquito con el tema del protector solar, que siempre estamos instruyendo a nuestros pacientes para que se cuiden del sol, para que estos lunares no cambien, no muten, no crezcan, ¿sí? Y que no aparezcan tumores nuevos sobre piel sana. ¿Qué son los lunares? Los lunares son tumoraciones genéticas, digamos, hay nidos de células melanocíticas, células que dan color a la piel, que se hacen acúmulos dentro de la piel y ya están predispuestos genéticamente a que estos afloren. Hay gente que tiene papá, mamá con muchos lunares y bueno, lo heredan. Bien. ¿Cuándo hay que preocuparse entonces? ¿Cuándo hay que preocuparse? Muchos de los tumores malignos de la piel no aparecen en un lunar, sino aparecen el 80% en piel sana. Así que la revisación de la piel es importante hacerla una vez al año. Bien. Los lunares nos preocupamos cuando cambian. Tenemos un ABCDE como para contarle a la gente que entienda cómo autoevaluarse, que era lo que decíamos antes. La A, la simetría, es decir, que un lunar que es redondito, que tiene una conformación espacial simétrica, pierda su simetría. Entonces, que tenga un bordecito un poquito más sobresalido, bueno, eso es la simetría. La B es de borde, que el borde no sea neto, sino que empiece como a difuminarse, ¿sí? La C es de color, un lunar que marroncito siempre fue marroncito y de pronto empieza a tener colores arriba, un color negro, un color blanco, que empiece como a esmerilar. Bueno, ese es un lunar a donde vamos a consultar, ¿sí? Realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay melanomas, que son tumores malignos de piel que pueden generar lesiones pigmentadas, pero hay melanomas que se llaman amelanóticos, que son lesiones que en vez de aportar más
más color a la lesión, empiezan a disminuir su color. Entonces, también tenemos que tener criterio diagnóstico a la hora de mirar. Muchas veces... Son con manchitas blancas, por ejemplo. Exactamente, dentro de un mismo lunar. Ah. La D de diámetro, es decir, que crezca, ¿sí? En cuanto a su tamaño. Y la E de evolución. No es lo mismo un lunar que siempre lo tuviste, fue creciendo a lo largo del tiempo, paulatinamente, que algo de pronto irrumpa en su crecimiento y empieza a crecer muy abruptamente, ¿sí? Bien, perfecto. Luego, entonces hay que observarse mucho uno para después... Observamos, y si uno no tiene la capacidad de observarse, por ejemplo, la espalda, por ejemplo, vivir solo, ¿cuántos cada vez hay más casos de gente que vive sola, ¿sí? Que no le miran la espalda? Bueno, está buenísimo que uno pueda prestar atención y pueda acudir, ¿sí? a un dermatólogo que una vez al año te va a revisar, y un buen dermatólogo es aquel que, además de haber estudiado, de tener buen ojo y de ser buen clínico, revisa a sus pacientes en su totalidad. Exhaustivamente. Así que esa cosa del pudor, que realmente uno también lo tiene que manejar muy bien en el consultorio, de explicarle al paciente que el cuerpo está recubierto todo de piel. Entonces hay que mirar cada uno de los recovecos de la piel, entre los deditos, la parte genital. Es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Sí, la piel. el que más tenemos que tratar de cuidar. Rogelio, quiero hacerte una pregunta. La piel es un lugar de altísimo recambio celular. Exactamente. Ahora, justamente los lunares en zonas de roce, cuello de la camisa, cintura donde está el cinturón, la zona del corpiño, los zapatos, o sea, los pies, aumentan el recambio celular en los lunares, y en ese caso hay que prestar más atención a las zonas de roce que a las zonas comunes. Las zonas de roce lo que van a desarrollar siempre es hiperkeratosis. ¿Qué quiere decir? Hay distintos estratos de la piel y el último estrato es el estrato córneo. Estos son células que ya no tienen, que están como deshidratadas. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer el típico callito, como para explicarle a todo el mundo, ¿sí? Va a hacer que esa piel genere más dureza, como pasa en los pies, que bueno, la gente va al podólogo y se pone distintas cremas y todo, porque o zonas de roce, en cuanto a lo que usted preguntaba, ¿sí? Va a generar que el estrato córneo esté un poquito más engrosado. Ese roce constante no va a hacer que genere un defecto en el ADN, pero muchas veces cuando lo miramos con el dermatoscopio vamos a ver una lesión más engrosada. Así que sí, eso es lo que le ocurre. Perfecto, contestado entonces. Lu, muchísimas gracias, y hacer la consulta anual al Acá estamos, para que y además observen. No hace falta ni tener prepaga, ¿sí? Hoy en día, ni pagar una consulta. Todos los dermatólogos que estamos en la Sociedad Argentina de Dermatología, hay una semana en octubre, de la semana de control de los lunares. Bien. Y incluso en nuestras prácticas privadas, en nuestros consultorios privados, nos prestamos para hacer las consultas y ver a los pacientes en forma totalmente gratuita, ¿sí? Bien. Como para que nadie se quede sin ser revisado. Esa es una muy buena información. Gracias, Lu, como siempre. Gracias, hasta luego. Bueno, me voy con Rogelio ahora para que desarrolle el tema que nos prometió hoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Paula? ¿Todo bien? Bueno, entonces... La pérdida del sentido de autoridad en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Yo enseguida estoy pensando en el tema de los colegios, pero ¿hacia dónde lo llevamos? Todo sistema requiere una autoridad, requiere alguien que esté direccionando, que esté haciendo crecer, que esté estimulando, digamos. No hay sistema que no tenga alguna autoridad. Si vos mirás, no hay servicio médico que no tenga un jefe, no hay orquesta que no tenga un director. Parte del orden, ¿no? De lograr un orden. Parte del orden, y es parte de la salud mental, por ejemplo, en los niños. Lo que se está viendo hoy, y que es preocupante en nuestra cultura, en la Argentina especialmente, es que se está perdiendo el sentido de la autoridad. Esto se ve mucho en los grupos familiares, ¿no? Donde los chicos insultan a los padres o los golpean. Niños, pequeños, ya están golpeando e insultando a los padres. Y los padres no hacen nada.
Entonces se pierde ese sentido de autoridad. Esto después se traslada, digamos, antes, te voy a decir una antigüedad, pero digamos, antes la maestra llamaba a la casa a los padres y los padres inmediatamente le decían, ¿qué hiciste? Claro. Los padres estaban aliados con los docentes contra Claro. los niños. Bueno, hoy no pasa eso. La maestra llama a la casa y los padres dicen, ya va a ver esa maestra Claro. lo que le vamos a hacer. Sí. Y entonces vos vas a ver videos donde le pegan a las maestras. Esto está pasando. Por eso el sentido de autoridad se está perdiendo en muchos órdenes en la Argentina. Sí, ¿se está perdiendo o quizás es un cuestionamiento o un exceso de autoridad que tuvimos en una determinada época y viste que a veces las cosas son pendulares, tienen que irse al otro extremo para después acomodarse, ¿no? Hay que corregir, es verdad lo que vos decís. En un momento vivimos un exceso. El riesgo es que cuando no hay un sentido de autoridad, esto genera, por ejemplo, desde los niños, mucha inestabilidad. Es muy importante conocer los límites para una salud mental. Claro. Parece mentira, pero limitar la libertad individual de un niño le da muchísima firmeza a la hora de crecer psicológicamente. Digamos, es necesario el límite, es saludable. Como las rutinas, ¿no? El niño es más rutinario que los viejos. Claro. Los niños necesitan levantarse a una hora determinada, tomar la leche, almorzar, ir al colegio. Bueno, requieren la rutina y cuanto más chiquitos son, más rutina necesitan. Por lo tanto, hoy lo que estamos viendo que se pelean con la policía, que le cachetean la gorra, que se llevan. Este tipo de cosas generan en la sociedad una enorme inestabilidad mental, donde creemos que cualquier cosa pasa ahora. Claro. Es como un barco sin capitán. Los chicos respetan al que tiene autoridad genuina. Más allá de eso, es necesaria la autoridad. Digamos, es necesario. Es sano. En psicoterapia sistémica, por ejemplo, que es la que trabaja mucho con familias, cuando se pierde el sentido de autoridad, rápidamente intervienen para que los padres sean los que llevan la autoridad, los que tengan el control de la cosa, bueno, no un niño. Hay que encaminar la sociedad a que se cuestione el autoritarismo, que eso es sano, pero se logre respetar la autoridad, ¿no? Sí, señor. Hacia ahí tenemos que ir. Sí, así es, Paula. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Rogelio. El 10 de marzo, el PAMI oficializó el lanzamiento del Vademecum de Medicamentos Esenciales, programa que amplía la cobertura de 170 medicamentos esenciales al 100%. Para acceder a este beneficio, hay que ser afiliado del PAMI y mayor de 60 años, estar enmarcado en una patología vinculada con el principio activo contenido dentro del Vademecum de 170 medicamentos esenciales y no encontrarse afiliado a una cobertura médica prepaga. Asimismo, aquellos principios activos que no se encuentren incluidos en el nuevo Vademecum mantendrán la cobertura vigente. Para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos, las recetas deberán ser electrónicas, ya sea impresas con firma manuscrita o con firma digital. Además, se mantiene vigente el tope de 2 cajas o envases por mes del mismo principio activo. El programa del Vademecum de Medicamentos Esenciales no elimina el actual sistema de coberturas, sino que es un nuevo derecho que se suma a los ya existentes. Pueden coexistir en la misma receta un medicamento que entre en el beneficio del nuevo Vademecum de 170 medicamentos esenciales y otro que no. Consulte el listado de medicamentos y las patologías en las farmacias de la red COFA. El doctor Silvio que nos acompaña es médico pediatra, especialista en epidemiología, y vamos a hablar hoy de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas indispensables que no pueden faltar en los chicos? Tenemos un calendario, tengo entendido, en nuestro país muy completo, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, la verdad que sí. Es un lujo el calendario de vacunas que tenemos. La verdad es que no hay ningún punto para objetar la vacunación obligatoria en nuestro país. Todas las vacunas que están en el calendario nacional son las vacunas que sí o sí deberíamos tener todos de acuerdo a nuestra edad. Hay que saber que el calendario está pensado de manera integral, donde de alguna manera la vacunación nos protege a todos. Y por eso no solamente este tema de las vacunas hoy es un tema
de los chicos, sino que también los adultos tienen que vacunarse, las embarazadas, las madres que recién tuvieron su bebé, puérperas, también pueden proteger. Y en este entramado tan integral que tiene que ver con que todos de alguna manera nos protegemos entre todos, hace que realmente el campo de las vacunas y la prevención sea una cosa maravillosa para todos. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Lo que decías, esto de que nos protegemos entre todos. Hay que entender que el sistema de vacunación es un sistema solidario de alguna manera, ¿no? Porque ahora que uno defiende tanto los derechos individuales, hay mucha gente que decide no vacunarse porque no cree en las vacunas, pero hay que entender que está perjudicando a la sociedad. Sin duda, sin duda. Tenemos algunos ejemplos en el mundo, las epidemias de sarampión que estamos viendo, sobre todo en países centrales, donde la mayoría de las personas tienen acceso a las vacunas y no se vacunan, y la verdad que tenemos esos problemas. Detrás de cada una de las vacunaciones, de las indicaciones de vacunas, hay una respuesta colectiva. Por dar un ejemplo, la vacuna de meningococo, que es una vacuna que los chicos reciben durante el primer año de vida en un esquema a los 3 y a los 5 meses, se refuerza después a los 15 meses, pero también se vacuna a los adolescentes. Los adolescentes son esa interfaz entre el chico y el adulto, y por cuestiones biológicas portan muchas veces lo que es el meningococo, que es este germen que produce en algunas personas infecciones graves. El gobierno apoya la vacunación a adolescentes, es mandatoria, y la vacunación no solo protege a ese chico adolescente de que se agarre, por ejemplo, una infección grave, sino que también disminuye la aportación de los meningococos que tienen conviviendo con ellos. El doctor Alac tiene una pregunta. Sí, es muy interesante, a ver, desde el lado del mensaje que uno le da a la audiencia. Vos haces pediatría. Sí. Y sin embargo reforzaste este concepto que me parece medular, que los adultos también se vacunan. Es decir, si bien vos lo tomaste desde el lado de la pediatría, es muy importante hacer entender que los entornos laborales, por ejemplo, muchas veces pueden desarrollar una acción muy concreta, favoreciendo la vacunación en adultos. Me pareciera que vacunación es sinónimo, hay que llevar al chico, hay que darle la vacunita y es esencial, es crucial, pero esto sigue a lo largo de la vida, inclusive con otras poblaciones vulnerables, ¿no? El otro extremo de la vida también lo hace más vulnerable. ¿Creerías que en este sentido están dadas las condiciones como para que tanto ustedes como quizá los gerontólogos, por ejemplo, aúnen esfuerzos y puedan salir a transmitir el mensaje en forma conjunta? Te insisto, porque quizá la primera lectura que uno hace es y solo los pediatras se preocupan de que se vacune, y no es así. Claro que no es así, no es así definitivamente. Sociedades pediátricas y sociedades de adultos trabajan de manera concomunada, digamos, desde el punto de vista de cómo valorar mensajes, cómo aumentar las coberturas. Hay una historia de que las vacunas eran de los chicos, entonces eso a nosotros nos resulta más fácil que a los médicos de adultos, pero como decía antes, si uno mira la carga de enfermedad o la cantidad de enfermedad, de casos que hay en pediatría, sobre todo en menores de 2 años, y la compara con la cantidad de casos que hay en mayores de 65 años, son prácticamente las mismas para algunas patologías, como la enfermedad neumocóxica, por dar un ejemplo. Y la verdad que no hay ningún motivo como para jerarquizar la pediatría y dejar de al costado lo que es la vacunación en adultos. Bueno, y informar, ¿no? Sin como estamos ninguna haciendo duda. ahora, Claro que llevar sí. este mensaje y reforzarlo Totalmente, es fundamental. totalmente. Doc, un placer, muchísimas gracias por Bueno, haber gracias, estado acá. muchas gracias. Bueno, me voy con el doctor Alac, porque tiene su tema que nos prometió, pendiente. Tenía que ver con la diabetes, el tabaco, la hipertensión. A ver. Sí, a ver, difícil después de venir de tratar justamente enfermedades transmisibles, corrernos a esto, pero quizás la gran diferencia entre estos dos grupos, estos dos lotes de población, es que en unas, con las vacunas, podemos tener mucha acción. Claro. ¿Qué es lo que hacemos para vacunar a la población para que se enferme menos de su diabetes, de la hipertensión y que no fume? A ver, justamente dentro de las enfermedades no transmisibles, y este es el grueso de la enfermedad no transmisible, son estos 3 factores de riesgo. Podríamos agregar colesterol, si querés, como las 4 patas de una mesa. Lo que se puede hacer es acción preventiva sobre la comunidad, educación. La Asociación Americana de Cardiología tiene
siempre saca publicaciones que son muy atractivas. Y el año pasado sacó el chequeo médico en 7 pasos, ¿no? Tratan de buscar cosas que rápidamente prendan en la comunidad. Claro, bien de nuestra época, bien, ¿no? Bien de nuestra época, Adaptándose. bien de 5 minutos de spot y que la persona lo mire y digo, uy, mira, no es tan difícil cuidarse, Claro. ¿no? Y a ver, dentro de los 4 primeros están estos que veníamos diciendo, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol y tabaco. Y después los otros 3 son alimentarse bien, hacer ejercicio y controlar el peso. Parece algo muy simple, pero aquella persona que logra identificar estos 7 factores de riesgo es muy probable que tenga una adultez y una vejez muy buena. Aquella persona que se hace una glucemia en ayunas, que tiene más de 100 miligramos por ciento de glucemia, hasta 125, hay un cierto grado de intolerancia a hidratos de carbono y hay que tomar acciones. Tiene que seguir una dieta adecuada, tiene que hacer ejercicio, tiene que controlar su peso. Es decir, son todas acciones que se pueden ir previendo para evitar que la persona termine siendo diabético. Lo mismo pasa con el colesterol, ¿no? No es un solo número. Sí, lo mismo pasa con el frío. colesterol y habitualmente la consulta frecuente es, pero yo no como con tanta grasa, no, yo postres nunca. Y no pasa por ahí, pasa por la producción de tu propio... A ver, el azúcar, la grasa, es energía, es combustible. Es el combustible que hace que nuestro cuerpo ande. En los vehículos agregamos gasolina, bueno, en el cuerpo es el azúcar y la grasa lo que hace que quemando eso hacemos que el cuerpo funcione. Es decir, controlándolo no es algo menor. Sí, sumando a eso, es difícil el paciente crónico, es difícil, tanto que el Ministerio de Salud está haciendo capacitaciones online para los médicos, para asesorarlos en el acompañamiento del paciente crónico que fácilmente deja el tratamiento. La diabetes, la hipertensión son enfermedades de toda la vida. Y entonces, silenciosas muchas veces, silenciosas, ¿no? no dan síntomas al comienzo. Y entonces dice, bueno, no me cuido, no me mido. Y entonces hay capacitación del Ministerio de Salud para que los médicos acompañemos de una manera más eficaz en el tratamiento de estas enfermedades crónicas. Eso que decís es muy interesante porque inclusive al no ser sintomáticos todas esas personas, a mí me viene un paciente y me dice, bueno, pero tengo un poquitito de colesterol alto. Yo le digo, ¿sabe lo que hace el colesterol sobre su arteria? Le digo, empieza a rascarse, ¿no? Se empieza a rascar, esto no te hace nada si vos te rascás, pero hacerlo durante 5 años. ¿Qué es lo que pasa con el interior de la arteria? Queda lesionado, queda erosionado. Eso mismo pasa con un poquitito de azúcar, con un poquitito de colesterol, con un poquitito de presión alta. Con la presión pasa algo parecido, es decir, con la presión, los valores normales, cada vez vamos corriendo más, ¿no? A ver, hoy no vamos a hablar de colesterol, pero todo tiende a que sea lo más bajo posible, ¿no? Para la presión normal uno dice que es hasta 12,8, 120/80 en la jerga médica, vamos a hablar lo que habitualmente se habla en la comunidad, que es 12,8. Por encima de eso ya empezamos a sospechar que algo no está funcionando bien. La persona que tiene hasta 13,8 ya tiene una elevada presión normal. Claro. Presión normal elevada y nada más, no tomamos ninguna conducta. A partir de ahí ya empezamos a hablar de hipertensión y después mucho más con la emergencia hipertensiva. Pero hoy por hoy hay mucha más conciencia y tenemos que hacer que la comunidad médica también acompañe esa conciencia. Es decir, enseñarle que no es tener un poquitito de presión, no es nada grave. Es grave porque el efecto es deleterio a largo plazo. Bueno, nosotros desde acá ponemos nuestro pequeño o claro, granito de arena para ir generando conciencia. Esperemos estar lográndolo. Gracias, Doc. Y me voy a la farmacia. Si Vamos. me permiten, acompáñenme. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Hoy vengo en busca de un protector solar. Estuvimos con la dermatóloga, siempre nos hace tomar conciencia de la importancia de cuidarse del sol, así que necesitamos algunas recomendaciones. Para el uso del protector solar, exactamente. Como bien explicaba la doctora, para todo lo que es el cáncer de piel, lo fundamental es la prevención. Y cuando hablamos de prevención nos vamos a referir a la exposición al sol, porque el sol nos puede traer quemaduras solares, fotoenvejecimiento, reacciones inmunológicas y el cáncer de piel. Ahora bien, los protectores solares van a ser uno de los instrumentos que uno va a poder utilizar para protegerse del sol, pero tiene que estar acompañado de hábitos sensatos. Ahora, ¿qué son estos protectores solares? Van a ser formulaciones farmacéuticas que se van a utilizar para detener a las radiaciones ultravioletas y que no lleguen a la piel. Sin embargo, no son 100% efectivos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si yo uso un factor de protector 80 no me va a cubrir? Claro que no, sí que va a cubrir, pero uno lo debe acompañar de una exposición sensata, de colocárselo 30 minutos antes, de esparcirlo bien. De esparcirlo bien. Aunque sean resistentes al agua, si yo
me meto una pileta, si yo corro, transpiro, debo volver a renovar la aplicación. La recomendación es cada 2 horas renovar. Cada 2 horas, exactamente. Y por supuesto, las pieles más claras, que son los fototipos 1, 2 y 3, es decir, que tienen menos melanina. Nosotras, vamos a necesitar, por supuesto, protecciones más altas, ¿sí? Bien. Y todo esto va a ser durante todo el año. Nosotros ahora creemos que porque se está por terminar el calor no tenemos que cuidarnos. No, claro que no. La cara y el cuerpo tienen que estar cuidada durante todo el año. ¿Qué es el factor de protección, el numerito que vemos? El factor de protección va a ser la cantidad que nos va a proteger del sol ese protector, ¿sí? Cuanto más alto sea, más me va a proteger, ¿sí? Ahora bien, siempre decimos que hay como una meseta. A veces, pasado el factor 80, ¿sí? No significa que te vaya a proteger más. Por eso es importante utilizarlo todo el año, esparcirlo bien en todo el cuerpo y cuidarse con sombreros, con gafas, mantenerse bien hidratado. A los niños de más está aclarar que no los debemos exponer al sol. Y por supuesto, si tenemos duda de qué protector es el más adecuado para nosotros, acérquense a la farmacia o al médico dermatólogo, donde les vamos a poder explicar cómo debe utilizarlo y cuál es el más apropiado para cada uno. Perfecto, Juli, gracias como Gracias siempre, a vos. un placer. Y ahora nos despedimos, llegamos al final del tesis del día de hoy. Gracias por acompañarnos, la próxima semana te esperamos como siempre para seguir cuidándonos más y mejor.